Muy buenas a todos, Kaiso de Noí, soy Leire de Esteban y esto es Muévete Mejor, Corre Mejor, un podcast en el cual diferentes profesionales de Euskal Herria, País Vasco, nos hablarán de diferentes temáticas en torno al running, un podcast para cualquier persona, independientemente del nivel, que quiera aprender y mejorar su carrera a pie, para rendir más, pero sobre todo para rendir con salud. En esta segunda parte con Aitor Fontanes vamos a seguir hablando de la salud mental, vamos a hablar del estrés, de la ansiedad, de la infelicidad y también de una problemática real que existe a día de hoy y que no debe ser tabú, desde luego, y se trata del suicidio. Parte de esta información, de lo que voy a hablar en este episodio con Aitor, lo he sacado de un episodio que se llama Somos la salud del siglo XXI, del programa de Rubén Espinosa, y estoy segura de que no va a dejar indiferente a nadie porque realmente es muy interesante, muy importante y que bueno, Rubén concluyó el episodio con que sí es cierto que el entrenamiento de fuerza es, digamos, la mejor pastilla que puede existir hoy en día para mejorar tu salud y la calidad de vida, pero que tampoco debemos de dejar de lado los deportes de resistencia y que el running es realmente lo que vamos a hablar en este episodio, porque es una revisión acerca del running, pero que yo creo que se puede extrapolar a diferentes deportes de resistencia y que tienen mucho que decir en nuestra salud mental. De nuevo, os dejo con Aitor Fontanes. Egunon, Aitor, ¿qué tal estás? Buenos días. Muy buenos días, Leire. Egunon. Vale, nada, es que ricasco por esta segunda parte, esta segunda entrevista, por todo tu tiempo. La verdad que se agradece mucho, nos quedamos con un poco con ganas de más en la primera parte y bueno, vamos a finalizar ya por hoy, ¿vale? Perfecto, vámonos a ello. De lleno. Vale. De lleno. Sí. Bueno, pues entonces acabamos la anterior entrevista hablando un poco, pues eso, de la crisis sanitaria del COVID, ¿no? Y qué consecuencias o qué veías tú en tus deportistas respecto, ¿no? Y las consecuencias que causó el COVID. Y bueno, ahora me gustaría salir también un poco estuvimos hablando también en el contexto de rendimiento y me gustaría salir de ese contexto de rendimiento y meterme de lleno en el contexto de la salud, ¿vale? Aunque, bueno, para mí, ya lo hablamos también, que para mí el rendimiento y la salud van de la mano, ¿no? Aunque a veces sea complicado. Bueno, también hay que definir que realmente salud no solamente es salud física, ¿no? Que es salud mental, ¿no? Es todo global, ¿no? Y, bueno, según la Organización Mundial de la Salud, la salud mental es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, ¿vale? Que yo creo que es importante contextualizarlo, definirlo. Y bueno, para seguir contextualizando, también, bueno, quería comentar realmente un podcast que escuché hace no mucho de Rubén Espinosa, un podcast que se llama Hijos de la Resistencia. Es un entrenador especializado en deportes de resistencia y que, bueno, para mí es un referente en muchos sentidos, ¿no? Deportivamente y también profesionalmente. Bueno, el episodio en cuestión, de lo que vamos a hablar un poco ahora, se titula Somos la salud del siglo XXI. Realmente, bueno, él hace referencia un poco, pues, contextualiza un poco que la salud de hoy en día, del siglo XXI, no es lo mismo, no es la misma definición, el mismo concepto que teníamos antes, pues 100 años atrás o 500 años atrás, ¿no? Y bueno, también habla un poco también de la importancia, pues, de los entrenadores de hoy en día. Pero bueno, no quiero meterme en esto realmente, sino quiero exponer unos datos que él puso y que, bueno, para mí realmente fue brutal, se me pusieron los pelos de punta, ¿no? Y bueno, hablaba un poco, pues, de los suicidios, ¿no? Bueno, voy a exponer totalmente, como él comentó, los datos, que luego también los corroboré yo por internet y que también voy a poner la referencia abajo en
en la descripción una encuesta, ¿vale? Una estadística, ¿vale? Y bueno, hablaba pues eso, los suicidios, ¿vale? De la encuesta nacional de la salud, que en España 1 de cada 10 adultos y 1 de cada 100 niños realmente, bueno, tienen un problema de salud mental. Ahora, bueno, no hablo de suicidios como tal. Las mujeres casi el doble que los hombres y los niños más que las niñas. Y que 1 de cada 20 adultos toma antidepresivos, ¿vale? Hablaba pues eso, de la gran cantidad de suicidios que había en España, ¿no? Y que luego también, no solamente el número de suicidios como tal, sino el intento de suicidios, que muchas veces requiere de atención sanitaria y que trae consecuencias para la salud. Bueno, estos son solamente algunos datos que Rubén comentaba y que bueno, en la encuesta también aparecen muchísimos más, pero que tampoco quiero agobiar con tantos datos. Pero bueno, lo que creo que queda claro es que el suicidio es una problemática que es real, que el suicidio no debe de ser tabú tampoco y que es un problema de salud pública y que muy posiblemente, y como es lógico, ya que estos datos son previos, los datos de la encuesta hablo, son previos al COVID, este tipo de problemas podrían aumentar de cara a este año que acabamos de comenzar. Bueno, Rubén Espinosa, tras poner esta situación, este tema, realmente tal como él solo sabe hacerlo, que para mí transmite súper bien, se me pusieron los pelos de punta. Bueno, expone una revisión, después de exponer esos datos de la encuesta, expone una revisión que es bastante reciente, exactamente del 1 de noviembre del 2020, hace poco, hace unos meses, que también dejaré el link en la descripción, y bueno, cuya revisión está relacionada con la influencia, ¿vale? Recogieron muchísimos artículos, mucha revisión literaria de los años anteriores y que tuviese en relación la salud mental y la práctica del correr, del running, ¿no? Y bueno, a modo conclusión, es una revisión bastante larga que desde luego animo a que la gente que le interese lo pueda leer, pero a modo conclusión pues se veía que la práctica de la carrera o del running tenía mejoras pues del estado anímico, de la autoconfianza, reducía el estrés, la ansiedad, el uso de antidepresivos y demás, ¿no? Entonces, bueno, también Rubén comentaba que en este caso era sobre el running, pero que seguramente se podría extrapolar a cualquier tipo de deporte de resistencia, ¿no? Y bueno, yo la verdad que estoy bastante de acuerdo con él. Está claro que la salud mental engloba muchísimos factores, muchísimos problemas, muchísimas características y que no solamente por hacer running o hacer deporte de resistencia se van a solucionar los problemas, ¿no? Pero sí creo que tienen un gran peso en nuestra salud, tanto física como mental, en la práctica deportiva. Y yo, Aitor, quería preguntarte a ti, ¿qué opinas tú como psicólogo, ¿no? Esta situación que acabo de comentar, esta revisión? Bueno, convencido de lo que dice Rubén Espinosa, me parece un podcast muy interesante y muy revelador, aunque para mí pues, no me sorprende de nada, porque estamos en una verdadera epidemia de desregulación hormonal, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que estamos viviendo de una manera incoherente evolutivamente. Que esto significa que estamos desnaturalizados, artificializados a muchos niveles y que eso provoca una total caos a nivel de comunicación hormonal, que es la clave para la salud del individuo. Cuando yo digo salud no voy a hablar ni física ni mental. No, esto es un enfoque aristotélico, que quiere decir siempre se ha tomado en cuenta, se ha creído que en la psique
el cerebro es el alma y es otra parte, no, todo está relacionado. Por tanto, la salud es un todo, no se puede, sí, para estudiar sí, hay que dividir las partes, pero no se puede dividir en cuanto a una persona saludable o no lo es, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues que estamos sometidos a un estrés constante negativo. Cuidado, porque el estrés es un estímulo positivo necesario para el individuo, ¿sí? Para poder tener una calidad de vida, que habla Rubén Espinosa, calidad de vida adecuada. ¿Por qué digo coherencia evolutiva? Porque estamos de espaldas a lo que evolutivamente hemos sido durante miles, ¿vale? Buscadores de nuevos retos, que habla, por eso la resistencia y los deportes de fondo y de resistencia son tan positivos, por cuanto nos ponen en el reto, nos ponen en el desafío, que enlaza directamente con nuestro ser antropológicamente mamífero, animal, ¿vale? Y humano, homo sapiens, ¿vale? Que esto es nada más y nada menos que ser en coherencia con lo que hemos sido siempre, ¿vale? ¿Por qué las personas tienen salud en ciertas poblaciones del mundo recónditas, como el Tíbet, o como en la India, como en la China? Porque viven conectados a los ritmos naturales, ¿vale? Y esto me parece fundamental. Todo eso que ahora en la sociedad occidental nos ha dado tanto, nos ha quitado por otro lado, ¿vale? ¿Qué quiero decir? Pues que si hablamos de estrés físico, estrés magnético, el estrés mental, emocional, ¿vale? Estamos, dice que la conexión a internet es inestable, pues eso, estamos, digamos, sometidos a un estrés electromagnético negativo, ¿vale? Que nos produce una desregulación hormonal y una epidemia a nivel global en el mundo occidental. ¿Por qué la resistencia y el deporte de resistencia es tan bueno? Bueno, porque nos somete al estrés, ¿vale? Nos somete a un estrés adaptativo, ¿sí? ¿Vale? Productivo y constructivo para seguir evolucionando, ¿sí? Por eso el sedentarismo es una gran epidemia, ¿vale? Por cuanto todo lo que implica movilidad de nuestro cuerpo, funcionalidad, muy importante, la funcionalidad. El cuerpo es una función, no es un elemento estático, es dinámico y hay que hablar de la función. En la medicina occidental solo habla de las partes, de los cables, pero no relaciona las funciones. Y este es el problema. ¿Por qué es el problema? Pues porque la salud física está relacionada con la salud mental, porque el cerebro es un músculo más. Por tanto, si no trabajamos todo a nivel global, estamos abocados al fracaso. Hay que darle la importancia al deporte, viene del trabajo. El deporte está asociado y relacionado cuando en Atenas los 42 kilómetros, 195 metros, era nada más que la incursión que hicieron. Ese es un modelo de que dice el ejército de Atenas fue a luchar, hizo 42 kilómetros. Vale, es un ejemplo de cómo el deporte está asociado a nuestra evolución. La jabalina es cuando cazábamos. Las traineras es cuando íbamos a por las ballenas. El correr 20, 30 kilómetros en el monte es cuando teníamos que ir a por alimento. Y eso provoca dos efectos. Uno, someter al cuerpo a la búsqueda y a la recompensa, que provoca un efecto positivo a nivel de catecolaminas desde noradrenalina
adrenalina, dopamina. Y eso provoca un efecto positivo al eje adrenal, ¿vale? Sí, tan necesario. Y por otro lado, nos da un sentido y propósito muy importante. La ausencia de propósito y sentido en la vida es lo que causa depresión, ¿vale? ¿Con esto qué quiero decir? Me parece importante que el deporte es totalmente necesario, pero cuidado, no confundamos ejercicio con deporte. El que dice que la fuerza y el entrenamiento de la fuerza es la panacea, ¿vale? Está para mí equivocado, porque el entrenamiento de la fuerza es solo un medio. El deporte es el fin. Y si tú no aplicas la fuerza y tú acabas de estar en la oficina y a fuerza y te vas a tu casa, no has el objetivo diario que tiene que tener un ser humano, que es tomar aire fresco, aire puro, conectarse a la naturaleza, ¿sí? Por eso en la carrera de fondo es tan importante, salir a correr al monte, hacer kilómetros al aire libre, la soledad, el fondo, todo eso es positivo, porque nos expone a un estrés mental adecuado y adaptativo, ¿vale? Por tanto, el deporte y la resistencia es un fin en sí mismo, no es un medio, ¿vale? Y hay que saber diferenciar deporte de ejercicio. Entonces, sí, ¿por qué hay suicidios? Porque hay ausencia de sentido y de propósito, porque estamos esclavizados, alienados, al merced de objetivos que no tienen que ver con nuestra coherencia evolutiva, ¿vale? Por tanto, si hablamos de estrés, es bueno sufrir, es bueno darse baños de agua fría, es bueno exponer a estrés térmico positivo constantemente, pero eso hay que regularlo, porque si vamos a la otra parte negativa de la resistencia es si confundimos el hecho de hacer deporte por obtener ese placer en coherencia y en consonancia evolutiva y nos entramos en otros objetivos, ¿vale? O sea, si alguien me dice desde Madrid, no, la resistencia y eso es la panacea para la salud, no, la salud es no vivir en Madrid. Es más saludable vivir en un entorno rural adecuado. O sea, a mí, quiero decir, ecologismo es no fomentar la aglomeración y la conglomeración urbana. Eso es lo ecologista. Bien, sin ir más a las ramas, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña pausa. Aitor, ¿estás cerca de tu router o algo lejos? Me voy cerca del router, ¿vale? Voy a cambiarme porque igual puede ser eso. Igual también, como hoy hacen un poco mal de tiempo, igual está fallando un poco la conexión. Porque simplemente ya no estamos totalmente desfasados de tanta red y tanta conexión y ya se saturan los servidores. Vale, pero de momento no cojas el router y lo estampes en la pared, ¿eh? Ya he cambiado. Terminamos. Venga, seguimos. Ahora igual se ve mejor. Al final la visión no me importa tanto, es que no se corte el audio, sobre todo. Vale. Normal, venga. Yo creo que va mejor ahora. Vale, sí, justo además lo que comentabas antes de que había que diferenciar deporte y ejercicio físico. Me parece también eso fundamental porque además, siguiendo con el hilo de la revisión que he expuesto antes, también comentaban en los resultados justamente eso, que había que diferenciar de las personas corredoras que lo hacían por placer o por ejercitarse, por mantenerse activos o saludables, a aquellos corredores que tenían ese compromiso y que tenían que cumplir los entrenamientos. Entonces, esos corredores que tenían que cumplir los entrenamientos sí o sí, básicamente o no reducían ese estrés o esa ansiedad o incluso lo aumentaban, ¿vale? Entonces había que diferenciar esa motivación intrínseca que habíamos hablado también en la anterior entrevista, en la parte 1, ¿no? De tener un propósito y
y del placer, ¿no? La importancia del placer, de ejercitarse por placer. Sí. Me parece importante, sí. Ahí hay que... Sí, perdón, pregúntame, sí, perdón. No, nada, luego comentar también pues, el tema del entrenamiento de la fuerza. Sí que, como has comentado, no es la panacea, porque al final hay muchísimos más factores, ¿no? Que influyen en la salud, pero sí que es cierto que creo que están en nuestra mano los profesionales en el ámbito de la salud, ya no solamente los entrenadores, sino el resto, fomentar el entrenamiento, ¿sabes?, de fuerza, porque al final tiene unos beneficios considerables en la salud física y para las personas mayores que puedan tener luego esa funcionalidad que has comentado también, ¿no? Eso. La fuerza es una base, es la base y es una necesaria herramienta para poder rendir en la vida, es decir, para estar saludable, por supuesto. Lo que quiero decir es que si hablamos de salud a nivel global de un todo, ¿vale? Eso es un instrumento, ¿vale? Entonces, ¿qué quiero decir? Que el deporte tiene que estar asociado, es importante a una consonancia con el medio. A mí me parece que el deporte, bueno, es así, si el deporte está relacionado en un medio, en naturaleza, monte, mar, campo de fútbol, ¿vale? Por ejemplo, todo eso añade factores, ¿vale? Factores ambientales, ecosistémicos que hacen mejorar la salud del individuo. Por eso digo que sí, entrenamiento de fuerza sí, gimnasio sí, pero tenemos un gimnasio magnífico también en la propia naturaleza, ¿vale? Venga. Sí, perdona que te corte. Y ahora, por ejemplo, eso sería válido para todas las personas. Quiero decir, hay personas que no les gusta el campo, que no les gusta la naturaleza. ¿Eso por qué crees? ¿O simplemente por gusto? ¿O incluso igual por ignorancia o por desconocimiento a tener experiencias en la naturaleza, en el campo? Suele ser más bien por en general, no haberlo probado adecuadamente. Mira, esto es como la resistencia, dice, correr me aburre. Entonces realmente yo solo precontestar, digo, tú todavía no has corrido de verdad. Yeah. Entonces, ¿qué significa correr? Correr significa superar una barrera. Yeah. La barrera del aburrimiento, entrar en meditación, entrar en trance. Por eso es tan positivo también, porque generamos endorfinas a través del no mind, que significa el no yo. De repente entramos en automático y eso es correr. Por eso el fondo también genera tantos efectos positivos, porque nos hace desconectar, ¿vale? Entonces, el tema de llevado a la ciudad, ¿qué pasa? Sí, la ciudad es un medio, bueno, donde vivir y tal, pero uno tiene que alternar otros medios que tienen que ver con su naturaleza. Joder, yo tengo esta camiseta porque es que es la naturaleza que tenemos, animal, estamos desnaturalizados. Entonces, tenemos que planificar las cargas físicas y adrenales en función de lo que somos, ¿vale? Y esto quiere decir que tenemos que darle la suficiente vitamina a la glándula pineal, ¿vale? A la glándula pituitaria tenemos que darle estímulos positivos y placenteros para no estar constantemente en una situación de amenaza o de estrés, por ejemplo, ambiental que provoca la ciudad, ¿vale? Entonces, ¿ahora qué está pasando en época de COVID? Pues que el hacinamiento, el confinamiento, la incapacidad de expresarnos, de liberarnos, ser libres, ¿vale? Nos está poniendo las cuerdas como animal enjaulado. Entonces, esto es fundamental a la hora de tener en cuenta cualquier planificación o enfoque adaptativo a un corredor. Si le metes constantemente en pista como un hámster en una esta, lo vas a saturar. Por ejemplo, a nivel ambiental. Después,
la planificación deportiva tiene que tener varios pilares y es, el estrés no solo es la carga física, es la carga emocional, la carga social, la carga térmica, la carga electromagnética, cuánto estás expuesto a tu móvil telemáticamente. Todo eso hay que trabajarlo y tenerlo en cuenta y eso se hace con cuestionarios, ¿vale?, de cargas hormonales. Hay un libro que se llama La ventaja hormonal que me lo prestó Alex González, que recomiendo encarecidamente a las personas para poder entender todo esto, ¿vale? Que significa que si no adecuamos bien las hormonas al ritmo evolutivo y vital, estamos perdidos. La depresión y los suicidios que tanto se ocultan tienen que ver por una sobrecarga, ¿vale? La depresión no solo es la ausencia de propósito y de sentido, es la rotura de las estructuras de las defensas. Es decir, no podemos estar cazando todo el rato. No podemos estar sometidos y expuestos continuamente a competiciones. Y esto es algo que los entrenadores y los preparadores físicos tienen que tener en cuenta y que los modelos y las federaciones y las instituciones deben tener en cuenta. Porque si no, Yago Lamela se suicidó. De poco se suicidó una chica con 22 años olímpica. O sea, quiero decir, suicidios en el alto rendimiento. ¿Vale? Cuidado con manejar. Bien. Sí, totalmente de acuerdo. Yo si creo hablas de suicidios, pues vamos a llevarlo al ámbito del rendimiento. Sí. De todas maneras, al hilo de todo esto que acabas de comentar, ¿no?, de toda esa desregulación, ¿no?, hormonal, desnaturalización y tal, bueno, yo creo que va alineado con la cantidad de estresores a los que estamos sometidos, como has comentado, ¿no? Pues la conexión al móvil, encerrados en casa, competiciones, presión, ¿no? Y demás. Entonces, hoy en día estamos llenos de estresores, la carga de trabajo también, responsabilidades de casa, responsabilidades familiares. ¿Cómo crees que podemos minimizar este tipo de estresores? Bueno, pues teniendo en cuenta lo que hemos hablado, hay que actuar sobre todos esos tipos de estrés. Y hay que tener en cuenta los 7 pilares de la salud o los pilares de la salud. Hay que tener en cuenta el descanso, muy importante. Hay que tener en cuenta la nutrición, la hidratación, el estrés mental y emocional que estamos sometidos, el nivel de movimiento que tenemos en nuestra vida, los suplementos muy importantes, porque claro, el que habla de que yo no necesito, darme un chorizo, no, a ver, por favor, seamos serios. Si tenemos un desgaste extra, necesitamos una suplementación extra, ¿vale? La integración de valores, muy importante. Los valores por los que hacemos las cosas. Y luego te voy a decir más. Y ahora voy a, creo que terminar. El deporte no es solo la única panacea del siglo XXI, ¿vale? El deporte es un medio de expresión del ser humano, ¿vale?, para poder sentirnos realizados, pero hay muchos más. Música, lectura, pintura, familia, relaciones, todo eso es fundamental. Sexo, también fundamental. Todo eso entra dentro de nuestro bagaje necesario para sobrevivir adecuadamente. Porque voy a decir sobrevivir, sí, sobrevivir. Al final, lo que nos ha puesto ahora el COVID es en la supervivencia. ¿Sí? ¿Qué necesitamos para vivir y sobrevivir? Totalmente de acuerdo. Sí, hablamos sobre todo de deporte porque, bueno, al final, eso, yo soy entrenadora y es en el sector en el que me muevo, pero desde luego hay muchísimas más actividades y que siempre y cuando tengan ese placer para el individuo, pues irá por buen camino, ¿no? Claro, porque nos enlaza con
con las pinturas rupestres de Altamira, que veías echando la jabalina, pero es que eso no es solo la expresión de la caza, es la pintura de la autoconciencia en la expresión plástica, ¿vale? Por eso la resistencia al deporte es algo tan bonito, porque no es solo deporte, es la expresión plástica del cuerpo. Entonces estamos relacionando muchas cosas, ¿vale? Creatividad, por favor. Sí. Al final el cuerpo humano es mucho más allá que moverse y ya está también, ¿no? Está claro. Correcto. Vale, ya para acabar, Aitor, si por ejemplo, pues eso, tenemos altos niveles de estrés de una manera continuada, una persona, o sea, ¿qué tipo de consecuencias puede llegar a tener? Desde lo más bajo a lo más extremo, ¿qué tipo de consecuencias crees que puede llegar a tener? Pues mira, la primera, que es la consecuencia de esto, es la fatiga adrenal, ¿vale? Eso significa que no regulamos y no tenemos los bajos niveles de cortisol. ¿Por qué? El cortisol es la hormona necesaria junto a la aldosterona, ¿vale? Y testosterona para poder regular nuestras funciones, también los estrógenos, por supuesto, ¿vale? Esas hormonas, de tanto saturarlas, al final el cuerpo dice, joder, no tengo, se vacía, ¿vale? Ese principio de vaciado provoca una inadaptativa, digamos, respuesta a todo, que implica falta de sueño adecuado, que no solo de cantidad, sino de calidad, que quiere decir entrar en profundidad de sueño. Muy bien, muy relacionada con la cantidad de placer que obtenemos al día. Si no obtenemos al día suficiente placer, la glándula pineal no ejerce una función adecuada, inhibitoria, para dormir como los ángeles, ¿vale? Eso provoca también problemas a nivel de apetito, perdemos capacidad de apetito, capacidad de concentración también, porque todas estas hormonas ejercen un efecto positivo sobre las neurotransmisores adecuados como la acetilcolina, dopamina, necesarias para la concentración, la memoria y la gesto. Por eso, desde el sueño, el apetito, hasta la pérdida de libido en el sexo, ¿vale? Faltas de concentración con una hiperactividad y una revolución, digamos, de todo el sistema comunicacional, hormonal y químico, ¿vale? Citoquinas, que son, digamos, las hormonas encargadas de luchar en el sistema inmunológico, reacciones a nivel de inmunológico, que provoca una mayor permeabilidad de los patógenos, una mayor ganancia de los patógenos, ¿vale? Lucha con nuestros virus. Todo esto provoca el estrés sometido crónicamente, concluido en una fatiga adrenal, que cuidado con esa fatiga adrenal, que es difícil de recuperar en ciertos niveles. Y es donde dices, joder, hay que ir a un psicólogo, sí, y también a un endocrino, y también ¿vale? A un nutricionista, y también a un preparador físico, porque hay que poner todas las herramientas al alcance para esto. Por tanto, y hasta todo esto que puede producir, pues puede producir la muerte. Enfermedades, eso, posible muerte, un ictus, sí. Correcto, y hasta el suicidio, que no es más que no puedo más. Exacto. Y eso es, ojito, ¿vale? Por eso vuelvo al principio. La salud es todo, física y mental. La mente no es más que un producto de la fábrica, del músculo. La mente es lo mental es la producción del cerebro. Por tanto, si no producimos adecuadamente pensamientos, no producimos sentimientos que están relacionados con lo que comemos, lo que descansamos, lo que soñamos, muy importante, lo que soñamos, que eso implica en dos sentidos, nivel de sueño de profundidad y soñar en cuanto a tener sentido y propósito en la vida. Por tanto,
Cuidado con todo esto. Sí, que produce una total desconexión, disociación, aumento de los mayores umbrales del dolor, ¿vale? O sea, y podríamos estar aquí una hora, ¿vale? Podríamos hablar, porque esto es un temazo, ¿eh? Me parece un temazo. Sí, desde luego es que, bueno, tenemos que finalizar, pero realmente el tema, o sea, yo sí que quiero retomar más adelante una entrevista también más concreta y hablar sobre el estrés, porque yo misma, o sea, yo de hecho me considero una persona bastante tranquila, me estreso yo creo que relativamente poco por mi forma de ser, pero creo que cada vez me encuentro más estresada porque estoy también más vinculada a las redes sociales, al tener que generar, pues eso, trabajo, ¿no? Y, bueno, pues situaciones complicadas, ¿no? Al final. Y al final, eso, no me da tiempo para descansar realmente, para descansar mentalmente. Y recuerdo este verano, justo este último verano, que me cogí el mes de agosto de vacaciones, yo en el confinamiento, en el primer confinamiento de marzo, abril, estuve súper agobiada, a pesar de que muchas personas estuvieron más relajadas porque pues, no podían ir a trabajar, entonces desconectaron. Yo, en cambio, pues hice muchísimas cosas con trabajo con el ordenador, me creé la pestaña web, estuve formándome muchísimo, bueno, estuve muchas horas al ordenador y acabé muy saturada. Entonces, en agosto necesitaba descansar. Una semana en el pueblo, adiós móvil, me desconecté de Instagram, Facebook, totalmente, me cogí un libro y esa semana de desconexión simplemente de redes sociales me vino, pero vamos, como un jarrón de agua fría en la cabeza, o sea, divino, divino. Y entonces es un tema que a mí personalmente me interesa mucho y que creo que puede ayudar a muchísima gente porque al final estamos a unos niveles de estrés muy, muy, muy altos, ¿vale? Perfecto, genial, Leire, seguiremos hablando. Esto es el día a día. También el problema que tenemos es que no hay recompensa adecuada y tenemos que generar un montón de trabajo para sobrevivir, pagar las facturas única y exclusivamente. Esto es peligroso. ¿Por qué? Pues porque si tenemos que olvidar nuestros sueños para pagar las facturas, pues eso es jodido, mentalmente. Y en el inconsciente colectivo, que el otro día hablaba de estrés, también hay un inconsciente colectivo que tenemos todos sobre tanto trabajar para tan poco, tanto esfuerzo merece la pena. Y esas preguntas las personas nos hacemos y todo el mundo se hace, ¿vale? Porque la presión es muy alta y la desigualdad también. Y esto es algo que nos afecta porque pensamos, sentimos y bueno, y lo estamos viendo. Así que alejarse bastante de las redes, controlar un poco de eso, regular muy las noticias, el bombardeo y la competitividad constante que, por cierto, también hay en las redes. Como, hostia, ¿cuántos contenidos? Yo voy por detrás, pum, estas cosas, esos mensajes están ahí, ¿vale? Calma y relativización también, porque en el momento que estamos sufriendo un alto estrés bioquímico al cerebro porque nos está provocando la crisis del COVID, estar ante una amenaza constante. Y eso también hay que relativizar. Es decir, el cerebro nos puede jugar una mala pasada, ¿vale? Pero el cerebro lo que está haciendo simplemente es adaptarse como inteligente que es a todo lo que estamos viviendo. Así que hay que dejarle trabajar, que está preparado para cazar, resolver y sobrevivir. Totalmente, totalmente. Muy bien, Aitor, pues nada, ya para finalizar, si alguien quiere contactar contigo, ¿a través de dónde puede hacerlo? Bueno, donde has puesto la página de Instagram cuando pones el enlace, es un medio. Puedes poner el mail a través de cuando presentes esta entrevista y rápidamente yo le contestaré porque, bueno, ahora tengo un paciente a las 11:30 y me dice, ¿tú cómo trabajas? Bueno, pues yo cercano, yo soy un obrero, o sea, yo aquí estoy
Y ya te acuerdas que te dije cuando te contacté, dice, dame el teléfono, hablamos rápido, ya está, no, Totalmente, totalmente, sí. no hay, no Eres hay una más. persona muy cercana, sí, sí, así me gusto. Vale, y luego también, si una persona quiere contactar o contratar un psicólogo deportivo, ¿dónde se pueden encontrar psicólogos deportivos? Vale, en eso estamos trabajando, en la coordinación y en el gran equipo de trabajo que tenemos a nivel de Bilbao, de Vizcaya y de Euskadi, ¿vale? En los colegios, ¿sí? Los colegios son, digamos, la fuente donde ahí estamos para crear una bolsa de trabajo con todos las y psicólogos que hay muy buenos, mis compañeros y otros que no conozco que hay en Euskadi. Así que el colegio me parece la opción adecuada, ¿vale? Para poder, porque además asegura un poquito la capacitación, muy importante. Psicólogo deportivo del rendimiento trabaja a través de la psicología, ¿vale? No el coach emocional y deportivo de deportistas, como el otro día salió en la 2 en Estudio Estadio. Digo, vale, muy bien, pues estupendo. Y no, el psicología deportiva es algo más, ¿vale? Sí que colegio, sí, colegios, Vale, colegios. oficial. Perfecto, Aitor, por ser así, me despido, ¿vale? Qué ricasco otra vez por tu tiempo, me ha encantado esta segunda parte, ojalá podamos retomar más adelante el tema del estrés o cualquier otro tema orientado a la psicología, que al final es súper interesante, que al final es el comportamiento, el cerebro humano, ¿no? Tan importante en nuestro día a día, ¿no? Y nada, pues que te vaya muy bien esta semana y estamos en contacto, ¿te parece? Lo mismo, y decirte a ti aquí con todo el público, no desistas, persiste en tu sueño, Leire, de verdad, todo lo que estás sembrando lo vas a recoger. Y de verdad, porque yo me acuerdo cuando empecé con todo esto, bueno, llevo muchos años, pero hace 4 años, ¿vale? Concretamente, luchar, no rendirse, desistir, ¿vale? Descansar, pero seguir, que todo se recogerá. Y personas como tú hacen falta, ¿vale? El casco y todo, la verdad que sí, se agradece, no es tarea fácil y justamente antes de empezar la entrevista te he comentado que anoche dormí fatal, precisamente va un poco al hilo de eso y bueno, ahí andamos, luchando, como comentas. Confianza que el destino te devolverá, seguro, porque la salud lo pide y ya está, nada más, ¿vale? Muy bien, Aitor, pues estamos en contacto y es que ricasco. Agur. He escuchado la opinión de Aitor al respecto. Desde luego no podemos ser extremistas en prácticamente yo creo que nada. Y no podemos decir que la fuerza o la resistencia es lo mejor que hay, porque el contexto al final va a marcar en gran parte la diferencia o las diferencias. Hay muchos factores que influyen tanto en nuestra salud física como en nuestra salud mental. Pero lo que sí defiendo a fuego es que realizar actividad física, tanto de fuerza como de resistencia, te va a ayudar muchísimo en tu bienestar general. Espero que con esto os ayude a acercaros un poco más a la práctica deportiva y a darle la importancia que se merece. Y como siempre, que nunca te falte un aprendizaje cada día, un pequeño impulso cada día para ser cada vez mejores personas.